Suelo hacer listados con los mejores discos de cada año, pero en 2023 fue bastante complicada esa tarea. Fue un año que me decepcionó bastante musicalmente, porque no encontré muchos discos que me parecieran tan memorables y que efectivamente no se mantuvieron en el tiempo, al menos en mi escucha personal. Ahora bien, el año 2024 es todo lo contrario. Hay una gran cantidad de discos, encima en estilos muy diversos, lo cual me pareció muy interesante porque no solamente había estilos diferentes y había muchos buenos discos, sino que además álbumes en diferentes periodos de las carreras de los artistas, desde grandes regresos hasta debuts que me llamaron muchísimo la atención, discos que se colaron a lo último y discos que los estuve escuchando todo el año y no me canso. Así que bueno, sin más preámbulos, mi nombre es Agustín Riestra, esto es Música del Ático y les voy a resumir mi listado de los 24 mejores discos del año 2024 con bastantes menciones especiales que tendremos a lo último. Y además de todo eso, bueno, simplemente quiero destacar que estos especiales salen en radio, salen en mi programa de radio de Música del Ático y sobre el Ático, pero quería subirlo también a YouTube de esta manera diferente y bueno, para expresar un poquito más sobre cada LP en particular y bueno, ir charlando de esto. Va a ser un viaje medio largo, así que tengan paciencia y espero que lo disfruten. 24. Gillian Welch and David Rawlings, Woodland. Tiempo atrás, mi querido amigo Fede me introdujo al mundo de David Rawlings a través de una versión hermosa de la canción Cortez the Killer por Neil Young, en una versión donde la mezclaba con una canción que creo que es propia, o era un cover, la verdad que no me acuerdo, que se llamaba Method Acting. Y es una versión divina, una dulzura tremenda, la recomiendo muchísimo, pero después, más adelante, fue que me adentré en sus discos. Me llamó mucho la atención la manera en la que jugaba con su colaboradora Gillian Welch, y sinceramente, cuando me metí en los discos de ella, quedé aún más fascinado. Estos años empezaron a lanzar discos directamente con el nombre de ambos, y son sin dudas una de las mejores duplas de americana y folk contemporáneo. Desde la primera canción me enganché y no solté más, así que si te gusta ese tipo de música, te recomiendo Woodland. 23. Dillom por Cesárea. Te pueden gustar o no sus letras, su estética, incluso su voz, pero con este disco queda claro que Dillom es cosa seria. Es un álbum tremendo, tiene mucha musicalidad y creo que se supo rodear de grandes artistas como para poder transmitir la idea que él tiene. Ahora bien, lo que sí quiero destacar del disco, que a pesar de que me gustó bastante, tiene un elemento que no quiero decir que me molesta, pero sí que me choquea un poco. Está buena la variedad que tiene de estilos, pero hay algunas canciones que se nota que estaba buscando, no sé si un hit, pero sí apelar a audiencias por fuera de lo que es su estilo. Lo cual puede estar bueno, pero también puede estar un poco malo. Y hay algunas canciones que me parecieron buenísimas, otras que me parecieron un horror y las salteo todo el tiempo porque a mí no me gustan. Y curiosamente son tal vez las que más pegaron. Así que dice mucho de mí. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, más allá de que es un tema que está bueno, no es guau, la colaboración que hizo con Andrés Calamaro. Me pareció muy interesante esa mezcla, bastante inesperada. Y me parece también bastante importante este disco como una pieza de horrorcore en Latinoamérica, en Argentina. Y ojalá que sea una influencia, pues es un género que a mí me encanta y que siento que se puede trabajar muchísimo más de lo que ha sido trabajado a lo largo de la historia. Porque han existido grandes discos en la década del 90 y comienza la década del 2000. Y contemporáneamente hay un par de proyectos que están buenos, pero no siento que esté explorado del todo el horrorcore. Y bueno, podría ser un lindo puntapié como para eso. El disco tiene grandes líneas a lo largo de las canciones, pero me parece que a pesar de estar muy bueno y llegar a este listado, tal vez en lo personal no encuentro esa cosa tan superlativa que muchos destacan. 22. Hermeto Pascal y grupo Pra Você, Ilsa. El maestro Hermeto siempre tiene algo para decir. Un artista superlativo, un artista que realmente
ha tenido siempre una creatividad gigante que a veces lo ha llevado a hacer cosas que en cierto punto se va al carajo. Ciertos puntos de su carrera donde tal vez se engancha con un sonido o con algún instrumento típico que tal vez ni siquiera es un instrumento, sino puede ser un peine, un juguete, y se engancha mucho con eso y tal vez una canción que era maravillosa la termina rompiendo, pero esa es justamente la magia de Hermeto, un artista que no tiene límites y que realmente hace lo que siente. Y en este disco yo creo que encuentra un clima mucho más relajado de lo que tal vez en otros álbumes. Encuentra un buen equilibrio entre jazz fusión y muchos elementos de la música de Brasil. Es un disco jazzero, es un disco de una fusión bárbara y ha sido una gran sorpresa porque no esperaba un disco tan normal de Hermeto, sinceramente. Va por ese lado también. Y en cada solo yo me sorprendo de la creatividad de todo este ensamble y que me imagino que está generalmente escrito por Hermeto o planteado por Hermeto, pero hay muchísima creatividad en los solos y las vueltas. Y las canciones, a pesar de que tal vez en una primera escucha pueden sonar un poco similares, cuanto más lo escuchás, más diferentes son. Y bueno, recomiendo escuchar este disco. 21. Mount Eerie Night Palace. Este es un disco tenso. Te pone un poco incómodo y realmente puede ir para cualquier lado. Desde incomodarte, desde las canciones relajadas que tienen un sentimiento a veces de tristeza muy grande, a directamente saltar hacia algo noise, hacia algo experimental, incluso a un metal extremo. Es muy rara la escucha de este disco, incluso para personas que hemos escuchado varios discos de Mount Eerie, y no es un disco para escuchar un domingo melancólico, no es un disco para escuchar cuando estás bajón. Ningún disco de Mount Eerie es para escuchar cuando estás mal. Pero la creatividad de estos proyectos de Phil Elverum son impresionantes porque es un mundo cada uno de estos discos y siento que es una obra que no la terminé de desgranar, no la terminé de comprender. No quiero spoilearte el viaje porque son experiencias muy personales y muy particulares, pero realmente es maravillosa la creatividad de este hombre que puede mezclar fragmentos folk y cosa relajada con muchísima tensión y angustia a través de las letras, y luego saltar hacia rincones completamente diferentes a lo largo del disco y que todo suene con cohesión. No suena a que se mezclaron las cintas de discos diferentes, no, como que tiene sentido. Y bueno, es un disco que recomiendo si estás para eso. 20. Chatpile Cool World. Su álbum anterior fue muy aclamado, pero sinceramente no me terminó de convencer. Ahora bien, creo que acá sí hay algo interesante. El pesimismo y la oscuridad de Chatpile son algo remarcable. Es curioso cómo este grupo en un punto está reviviendo un género que había quedado bastante olvidado, como es el sludge metal, que en la década del 90 tuvo su fuerte y a comienzos de los 2000, pero estas últimas décadas hubo muy pocos proyectos con ese estilo y además lo mezclan con otras cosas como para hacerlo fresco y que no sea simplemente un revival, como si tal vez pasó con el new metal en estos últimos tiempos. Me parece que Chatpile está creando algo, y me imagino que en vivo debe ser una experiencia fuerte verlos, pero de todos modos debo admitir que a mí, por lo menos, no me termina de encantar la voz. No me engancha del todo, a pesar de que a mi amigo Hippo le encanta la voz, es una de las cosas que más le gusta de esto. A mí me gusta mucho el juego de las guitarras, el juego de las diferentes texturas en las canciones y principalmente también la sensación que van trabajando y cómo ellos manifiestan este pesimismo y este nihilismo a lo largo del disco y a lo largo de toda su discografía hasta ahora, porque es una banda que realmente tiene una idea y la elabora al máximo. Es decir, realmente este juego de Cool World, de mundo divertido y cool, cómo juega en las letras y cómo juega en la atmósfera que crean es muy curioso. Así que bueno, Chatpile Cool World, disco remarcable si a vos te gusta el metal bastante extremo, si te gusta un sonido denso e incómodo. No es para personas que están escuchando por cheto. 19. Fin del mundo
hicimos crecer un bosque. Indudablemente una de las bandas más interesantes en Argentina en tiempos contemporáneos y un grupo que yo hablé bastante de ellas con sus 2 primeros EPs. Incluso fueron entrevistadas en Solo en el Ático. Pero lo que sucede con Fin del Mundo es que están hace tanto tiempo ya y justamente estos 2 EPs los escuché tanto que en un punto me había olvidado que no tenían ningún disco. Es decir, este es el debut, el primer LP de Fin del Mundo y me pareció hermoso. Es interesante cómo tal vez ha cambiado de manera sutil, porque tal vez si no las escuchaste tanto o si no las viste en vivo no lo sentís, pero ha cambiado mucho el sonido, en mi opinión. Ha tenido una evolución bastante particular donde tal vez hay canciones que son un poco más accesibles que antes y me parece que el elemento Dream Pop es tal vez un poco más fuerte que en sus comienzos, donde me parece que era un shoegaze bastante relajado, obviamente, con Dream Pop, pero me parece que iban por un lado más post-rockero en un comienzo. Y tal vez estoy en lo correcto, no lo sé, estoy errado, la verdad que no lo sé, pero es un disco hermoso y que recomiendo bastante. Fin del Mundo es una banda que si tenés la posibilidad de verlas, es una experiencia más que destacable. Así que bueno, Fin del Mundo y su primer disco, un debut más que interesante en este año 2024. 18. Fontaines DC, Romance. A estos irlandeses con alma post-punkera los conocí con su disco A Hero's Death en el año 2020 y me llamó mucho la atención eso. Desde entonces yo los sigo, álbum a álbum. Y el anterior del año 2022, Skinny Fla, sinceramente no me transmitió lo que mucha gente dijo. Tengo amigos que son re fanáticos de ese disco. A mí no me gustó esa transición y creo que este disco obedece a continuar con ese concepto de distanciarse de sus raíces. Yo creo que es más accesible ahora, es más pop en ambos discos, como había comenzado Fontaines. De todos modos, a pesar de que sea más accesible, a pesar de que se distancian de su lado más post-punkero, me parece que aún así está buenísimo. Está muy lindo, hay muy buenas canciones, Bug, Starbuster, hay muy buenos temas, hay una sensibilidad hermosa y creo que también están más desarrollados como banda, pues suenan mejor. De todos modos no puedo ocultar mi sentimiento de que me gustaría que siguieran un poquito más lo del primer disco, pero es muy buen material. Tienen un par de temazos y bueno, te recomiendo Romance por Fontaines DC. 17. Jack White, No Name. No pensé que me iba a enganchar tanto con un nuevo disco de Jack White, pero efectivamente me encantó este disco. Es directo, al frente y volvió a su raíz garallera. Suena parecido a lo que tal vez haya sido en sus comienzos White Stripes y me gusta. Es un alma bluesera, medio como un blues punk si querés. Y me trae reminiscencias a algunos detalles lejos, no quiero decir que suenan parecido, pero me trae una reminiscencia conceptual a cosas de Can Club, por ejemplo. Y me gustó mucho este disco, me gustó mucho, es una linda experiencia, así que pónganlo fuerte para adelante y sabes cómo va este disco. No Name por Jack White, para los rockeritos por acá. 16. Buenos vampiros entre sombras. Tal y como mencioné con la Fin del Mundo, es maravilloso ver a un grupo en reiteradas ocasiones, porque eso te posibilita a presenciar la evolución a lo largo del tiempo. Lamentablemente cuando vemos grupos internacionales tenemos una oportunidad con suerte cada 2-3 años de presenciarlos a ellos en escena. Y cuando vemos a estas bandas nacionales podemos tal vez verlas 4 o 5 veces en un año y no es algo tan extraño. Y en el caso de Buenos Vampiros, es una banda que en primera instancia me gustaban, pero los discos no me parecían que demostraban lo que eran en vivo. No me parecía que se podía captar del todo la energía que tienen, la creatividad que tienen, y me parecía que en muchas ocasiones las versiones en vivo eran mejores que el estudio. Ahora bien, lo que sí me pasó es que este año noté una evolución gigante. Sentí que sonaba mucho mejor en vivo, muchísimo mejor que hace 1 o 2 años atrás, y además, afortunadamente eso lo plasmaron en el nuevo disco, que suena bárbaro. El nuevo disco tiene mucha creatividad y me parece que también es importante destacar que en
en este gótico con post-punk, con shoegaze, que hay una tendencia hoy en día mundial y hay muchos grupos que revivieron esta llama, hay una tendencia a repetirse. Es decir, hay muchas bandas que suenan casi a bandas de covers. Es decir, suenan muy revival y se nota muchísimo cuáles son las influencias y cómo quieren sonar. Y eso es una pena. Eso no me gusta y no salen tal vez del molde. Y en el caso de Buenos Vampiros me parece que sí. Me parece que lo logran muy bien. Y reitero, me parece que la experiencia de verlos en vivo también suma mucho. Y hoy en día suenan bárbaros. Suenan muy muy bien. La última vez que los vi, creo que fue en Niceto, me pareció tremendo. Así que escúchenlos a los Buenos Vampiros. Una muy linda banda con realmente un giro interesante dentro de esa mezcla. Y además me alegra mucho que hayan podido tener una colaboración con Ana Curra de, creo que así se pronuncia el nombre, de la maravillosa banda Parálisis Permanente, que es un grupo muy importante dentro de lo que es el gótico, el death rock en países hispanohablantes, una banda española legendaria que la recomiendo para escuchar. Y bueno, nada, maravilloso haberlos podido juntar en este disco como para hacer unas canciones. Bueno, recomiendo Buenos Vampiros y el disco Entre Sombras. 15. K. The Thief Next to Jesus. En el año 2020 yo incluí entre mis discos del año el LP Descendants of Cain, el cual me voló la cabeza. Fue un disco de hip hop que me tomó por sorpresa. Yo lo escuché por la portada, que incluso viendo la portada pensé que iba a ser un disco de black metal, me imaginaba, era por el nombre, todo, ¿no? La referencia bíblica. No me pareció que iba a ser un disco de hip hop, pero bueno, fue una sorpresa más que agradable, un álbum que me gustó muchísimo, por un artista que no tenía idea, no lo conocía hasta ese entonces acá. A partir de eso me empecé a meter dentro de sus discos, a escuchar álbumes anteriores que me parecieron buenísimos, de todos modos ese fue eternamente mi favorito, y lo que sí, creo que escuché el disco siguiente, pero después por un tiempo, es decir, año 2022-2023, no escuché nada de K. Y hace unos, no sé hace cuántos meses, pero bueno, cuando salió este disco me lo crucé y fue una agradable sorpresa. Fue medio como un revival a la nostalgia de la primera vez que escuché Descendants of Cain. Y fui a escucharlo y me pareció hermoso. Me encantó este disco, me pareció que tenía justamente muchos de estos elementos que a mí me enamoraron del artista. Y desafortunadamente me enteré muy recientemente que el querido K ha fallecido. Es decir, lamentablemente este es su último disco y salió en vida con él. Y bueno, fue un dolor bastante grande porque era una figura que yo la quería un montón. Me parecía una de las personas más creativas dentro del mundo del hip hop. Quien, dato importante, cuando yo lo descubrí con eso, yo pensé que era una figura emergente, ¿no? Pero en realidad tenía un larguísimo recorrido. Es decir, años y años haciendo música. Después estuvo distanciado de la música por años y estuvo metido en cosas bastante complicadas. Después salió de eso y me acuerdo que él decía que escribe desde la perspectiva de una persona que vivió la vida jodida, la vida del gángster, la vida de todo eso que se habla a veces en las canciones de rap, y salió de eso y ahora quiere vivir una vida honesta, quiere vivir una vida tranquila. Y es muy interesante eso, y muy interesante ver que después, por ejemplo, él era el capitán del escuadrón de bomberos en Brooklyn y fue una de las primeras personas que respondió en el 9/11. Entonces, sinceramente, bueno, una figura muy importante, K, y bueno, eterno, rest in power. 14. Daniel Melero, ultracromático. Indudablemente una de las figuras más influyentes para la música alternativa argentina desde la década del 80, apoyando a la vanguardia tanto en sus discos como en sus producciones y siendo una huella inmensa como para comprender los cambios que se realizaron acá. Es esencial, desde el primer disco de Los Encargados hasta las producciones, hasta mismo lo que está haciendo hoy en día. Daniel Melero es un artista que admiro muchísimo y este disco en particular representaba un regreso al formato de canción, hacia algo un poco más, es decir, normal, digamos, porque últimamente estaba muy ligado hacia el ambient, un género que él ha explorado mucho, y también tiene un disco que recomiendo muchísimo con Tuñón de Babasónicos, y es buenísimo ese disco en colaboración. Pero cuando ingresa en el estudio y se propone grabar esas canciones, en ese momento se da cuenta que no, tienen que mutar, tienen que ser diferentes.
y salió de manera muy espontánea esta versión que es la que terminamos escuchando de Ultra Cromático. A mí me gustó muchísimo, esas transformaciones me parecieron bárbaras y conociendo ese background me pareció tipo aún más curioso y más rica la escucha. Me pareció también maravilloso desde la perspectiva de un artista que tiene la capacidad de cambiar de esa manera, tan natural y de realmente hacer lo que siente. Así que bueno, este es un gran disco por Melero que es una fuerza creativa que no para nunca. 13. English Teacher, This Could Be Texas. Para muchos será polémico ponerlos tan abajo, porque tengo amigos que lo consideran el disco del año y he escuchado a algunas personas decir que es el mejor disco debut de muchísimo tiempo. En lo personal, difiero. Me parece que es un disco muy interesante y me alegra que hayan ganado el Mercury Prize, pero en mi opinión fue un poco decepcionante. Es una banda que ya hace mucho tiempo que está en el radar. El primer single había sido R&B, que lo sacaron hace más de 2 años, estoy seguro. Me atrevería a decir 4 años, pero no sé si tanto. Y tardaron en sacar este disco, tardaron un montón. Eventualmente apareció con una versión justamente regrabada y mejor de R&B. Pero English Teacher en un punto me parece que tiene muchos conceptos que están buenos y muchas ideas a través de canciones, pero no siento cohesión, no siento que sea un disco en su totalidad, sino que siento que van bastantes direcciones y además una compilación de temas de una época que efectivamente una búsqueda total, un álbum con una temática bien marcada. Y bueno, me parece que tiene grandes temas y me gustó mucho el disco, por algo lo pongo en el número 13, pero no me resultó esa obra monumental que algunos describen. No, en mi opinión hubo mejores discos debut este año, e incluso en Inglaterra. 12. Big Special, Post-Industrial, Hometown Blues. Cuando pensé que tenía definida mi lista con los discos del año, me crucé con este disco. Me voló la cabeza este álbum, es brillante, un post-punk industrial, electrónico, industrial no, urbano, digámosle, porque no tiene elementos de música industrial, pero sí tiene algo muy urbano, tiene algo de hip hop, me remite a Sleaford Mods, pero más musical y está bañado en la furia que se respira hoy en día en Inglaterra y es el motor creativo de esta escena tan interesante que hay hoy en día. El tema político en Inglaterra es como para un largo debate y lo interesante es que a veces nosotros en Argentina o en diferentes lugares del mundo pensamos en Inglaterra y nos imaginamos, no, primer mundo, la están pasando bárbaro, todo buenísimo, todo re serio, y cuando te pones a indagar está lejos de eso y efectivamente eso ha inspirado la furia que se siente en los discos ingleses de estos últimos tiempos y bueno, sin eso no podríamos imaginar una banda como Idols, teniendo sentido por lo menos. Pueden ser que estén gritando y todo, pero no tendrían tanto sentido como sí efectivamente a partir de lo que se está viviendo. Y este disco me pareció bárbaro, necesito verlos en vivo ya mismo porque deben ser tremendos. Big Special, gran sorpresa del fin de año. 11. Nala Cinefro, Endlessness. Después de 2 debuts furiosos en Inglaterra, nos vamos a ir hacia Bélgica con una figura impresionante contemporánea, quien me conmovió muchísimo con su disco anterior. Y debo admitir que a mí me gustó más ese disco. Lo estuvimos debatiendo con algunos amigos que también han apreciado mucho este disco, el querido Mati y el querido Hippo. Y Hippo y yo estamos de un lado, Mati del otro. Mati le gustó más este disco. Le pareció el disco del año, creo que lo consideró. Y a mí, en lo personal, me gustó bastante, pero me gusta más el anterior. Me parece que en este álbum el juego con la electrónica es más fuerte, el juego con el ambiente es más fuerte, y me parece que ese increíble disco con Pharoah Sanders de Floating Points que salió hace 1 año, 2 años, no me acuerdo, ese álbum que es impresionante dejó una huella acá. Es decir, se siente que ese concepto de mezcla de elementos está presente. Y me parece que también obviamente hay una gran influencia de una vida escuchando spiritual jazz, porque es muy notorio
en el sonido de Nala. La imagino escuchando a Alice Coltrane a lo loco, Pharoah Sanders y todo eso. Pero es un álbum que me parece que necesito escucharlo más veces. Ya lo escuché 4 veces, pero siento que con el tiempo, con los años, en el momento justo donde tal vez conecte del todo y comprenda lo que está pasando. Pero lo que sí se nota es la belleza tan grande de este álbum y unas texturas preciosas que realmente te hacen volar y te hacen sentir como la portada. Así que bueno, recomiendo Endlessness por Nala Cinefro. 10. Beth Gibbons, Lives Outgrown. La voz de Portishead regresa después de mucho tiempo porque tras la separación de la banda, ella lanzó un disco que está bastante bueno junto a Rustin Mann, que es uno de los integrantes de Tok Tok, el cual a mí me gustó muchísimo ese disco. Pero nunca tuvo su disco 100% solista, hasta el día de la fecha. Lives Outgrown es una experiencia que siento que tiene más de lo que he llegado a apreciar en mis 3 escuchas a la fecha. Hay mucha belleza y una utilización de los instrumentos bastante atípica, como también del ritmo. Es decir, es un trabajo muy particular, el cual te remite a muchas sensaciones constantes. Es un disco ideal para una escucha paciente y me parece que con el tiempo vamos a ir apreciándolo cada vez más, similar a Endlessness. Y este sí es un disco que me parece que amerita escuchar más de una vez. Beth Gibbons, Lives Outgrown. 9. Peter Perrett, The Cleansing. Un viejo más moderno que prácticamente todos nosotros. Es una figura muy interesante, Peter Perrett, quien tal vez con ese nombre no lo conozcas, y cuando te diga la referencia de la banda en la que estuvo, probablemente tampoco. Pero él lideraba The Only Ones, que es una banda muy buena, pero poco reconocida más allá de un gran hit que fue Another Girl, Another Planet. El otro día estaba charlando con el querido Pepino Wasabi, de la banda Wasabi, es uno de los mejores grupos de surf y garage en Argentina, en Latinoamérica, un grupo tremendo. Y charlando con Pepino, que es un gran apreciador del power pop, de la new wave, del post-punk, del punk, estábamos conversando y me dijo que no conocía a The Only Ones, pero cuando le comenté los invitados y le puse un par de canciones, ahí se copó. En este disco forma parte en algunas canciones Johnny Marr, Bobby Gillespie de Primal Scream e incluso también uno de los integrantes de Fontaines DC que estuvimos charlando hace un rato. Y este álbum me parece buenísimo, me parece que es un disco que en más de 1 hora, lo cual es mucho tiempo para también este tipo de música, el tipo logra meter un montón de estilos diversos y de diferentes formas, siempre manteniéndose propio. Y me parece que en cierto modo tiene la sensación similar a lo que es la portada de un fantasma que se aparece, un tipo que salió como un Drácula, un Nosferatu desde el cajón y medio como que te viene a contar de su vida después de haberlas vivido todas, después de haber pasado por todos los estados posibles, cosa que efectivamente sucedió, pues es un tipo que ha tenido tiempos muy jodidos, Peter Perrett. Y es un álbum sumamente creativo por un gran músico y que en mi opinión tiene muchísimas canciones súper destacables. Es un álbum que pasó súper debajo del radar de la gran mayoría y te lo recomiendo. The Cleansing por Peter Perrett. 8. Oranssi Pazuzu, Muntautuja. No sé si estoy pronunciando bien el disco. Si hay alguna persona de Finlandia en los comentarios, me ayuda. Este es un proyecto bastante interesante dentro del metal experimental, el metal de vanguardia, y a mí me ha encantado desde que los descubrí hace un tiempo. Fue con el disco del año 2020, Mestarin Kinsey. Está bien, si lo estoy pronunciando mal, me corrigen en los comentarios. Y es algo indescriptible lo que logran, porque toman elementos de black metal y de diferentes estilos de metal extremo, pero los mezclan con elementos psicodélicos, con diferentes formas de experimentación y también elementos de rock progresivo o metal progresivo si querés.
logran pasajes fascinantes y logran obras tremendas. Es una de mis bandas favoritas en tiempos contemporáneos. Y ese álbum en particular, Starring 15, me parece una obra de arte y una obra que recomiendo muchísimo escuchar. No recuerdo si fue mi disco del año cuando salió en 2020, pero si no, pegó en el palo. Y en este caso, vuelven a grabar un excelente disco donde empiezan a combinar también otros elementos. Salen de lo que fue ese álbum anterior y se meten en otro tipo de ideas. Y me parece muy curioso justamente cómo ellos indagan dentro de lo electrónico, cómo utilizan eso para crear una pieza que se siente muy particular en cada minuto de escucha. Es un LP que tiene muchas vueltas y que no obedece a lo que uno esperaría. Si vos hablabas de metal hace 15 años, 20 años, ni hablar 30, una obra así no habría sido imaginada. Y me parece que es una pieza importante justamente como para el crecimiento de subgéneros, como para el crecimiento de tendencias alternativas. Y después, bueno, vamos a estar charlando de otra obra de metal extremo con también elementos electrónicos y bueno, que me parece que puede ser una tendencia que pueda haber dentro de círculos específicos de metal y a mí me encanta. 7. The Cure, Songs of a Lost World. Este disco me trae reminiscencias a dos cosas en particular. Por un lado, las canciones no pop de Wish. Me parece que tiene bastante de eso, pero obviamente que la gran reminiscencia y lo que muchos hacen referencia es a Disintegration. Y en mi opinión es lógico después de que en estos últimos tiempos empezaron a tocar cada vez más las canciones de Disintegration. Y en esa gran gira mundial que hizo The Cure, que tuve el placer de verlos, me parece que se engancharon con ese sonido y lo manifestaron dentro de este disco. De a momentos se siente como una despedida, como el último LP y precisamente que el último tema se llame End Song, una canción muy larga y de tanta calidad me hace sentir que efectivamente va a ser el último disco. Sea o no sea, la verdad que agradecido de tener este gran disco de Cure en esta etapa de sus carreras tan grandes. Y bueno, afortunadamente llegó eventualmente el día en que The Cure sacaba nueva música, después de estar coqueteando por años con sacar un nuevo disco. Y bueno, acá está, disfrútenlo con el tiempo, hay canciones buenísimas y me parece que valió la pena la espera. 6. Winona Riders, No hagas que me arrepienta. Es muy difícil lograr obtener popularidad en la escena musical. Y mantenerte ahí es igual de desafiante. Me imagino que debe ser una gran presión en esos momentos salir de lo que tus fanáticos buscan, de lo que tus fanáticos quieren, porque en un punto lo que sucede con las bandas es que empieza a haber una tendencia, un estilo, una fórmula y muchas veces tus fanáticos quieren que sigas con eso. Entonces romper con eso es muy valioso y me parece que es algo que tenemos que remarcar cuando sucede. Y en el caso de los Winona Riders, yo creo que ellos salieron muchísimo de lo que ha sido su trayectoria hasta ahora. Otro grupo que pude ver en muchísimas ocasiones y pude estar presenciando de cerca el crecimiento de la banda y los caminos creativos. Y desde una performance que creo que fue en el Teatro Vorterix, había sido a mitad de año, desde entonces que se notaba que venía algo distinto, que estaba realizando un cambio la banda con algunos temas nuevos que eran muy curiosos y efectivamente así llegó. Este álbum, que si bien recuerdo lanzaron en noviembre, ha sido una gran sorpresa y es un álbum donde los elementos electrónicos, más allá de que siempre hubo sintetizadores y hubo diferentes juegos de ese tipo, ha tomado otro vuelo, ha tomado otro tipo de autoridad dentro de la música y me parece que eso queda claro en canciones como por ejemplo Bebé, On Dart, 680 sobre 680 y me parece que también estamos presenciando una nueva faceta de Ari como frontman, que eso se ve en los recitales pero también se ve en la personalidad que tiene de a momentos en las canciones donde me remite a mí a Alan Vega de Suicide, me remite a eso y me encanta.
Me encanta el cambio que está atravesando Winona Ryder, me gusta muchísimo que se animen a eso. Y otra canción que quiero destacar, Tiempo de Jazz, que me pareció buenísima y la presentación que hicieron en el Teatro Flores fue bárbara. Así que bueno, sin duda es uno de los LPs del año. 5. Ramper, Solo Postres. Un disco superlativo de la escena musical española, el cual sinceramente no sé cómo definir. No sé dónde catalogarlo. Es un álbum precioso, con un trabajo vocal que es conmovedor y me pareció tan fuerte la experiencia de escucharlo. Por un lado, quiero remarcar que tuve el placer de entrevistarlos a los chicos de Ramper. Pueden encontrar esa entrevista en el canal de YouTube, como también en uno de los programas de Solo en el Ático. Y han sido divinos, sumamente agradables, y me pone muy contento que hayan sido premiados en bastantes publicaciones de música de España como el mejor disco del año, y es bastante merecido eso. Es un proyecto que tiene elementos de post-rock, elementos de slowcore y obviamente que también unas grandes influencias de diferentes corrientes del folk, de chamber folk o de también, por ejemplo, no sé ni cómo catalogarlo, porque claramente uno puede notar algunas influencias, pero tienen un vuelo personal y también un trabajo en el estilo de una obra temática que es divino. Y la narrativa de las canciones, las sensaciones que generan, que construyen. Recomiendo mucho este disco. Escuchen, que es una gran sorpresa por una banda que había tenido un primer disco donde habían hecho cosas muy interesantes, pero en este se elevan a otro nivel. Indudablemente uno de los discos del año. 4. Magdalena Bay, Imaginal Disc. Otra ocasión en la que me presento ante la pregunta de cómo describir esto. Porque podemos resumirlo como synthpop o electropop. Y listo. Nada, ahí nos quedamos tranquilos. Pero no es eso. No es solamente eso. Porque ya mismo la manera de cantar de Mika Tenenbaum, ¿cómo la describimos? No sé, pero este en mi opinión es sin lugar a dudas el mejor disco pop del año. Perdonen todos los fanáticos de Brat y Charlie XCX, pero en mi opinión este es por lejos el mejor disco pop del año. Mejor disco pop en mucho tiempo, súper bien logrado. Y a pesar de que obviamente la Bratmanía tiene mayor trascendencia, este LP tiene otro vuelo creativo y me pareció hermoso, como también remarcable que yo ya escuché a Magdalena Bay con su disco anterior, que también había entrado en mis listados de discos del año, hace 2 años o 3 años, no me acuerdo hace cuánto, pero me pareció una evolución muy grande y un disco que además, curiosamente, varía muchísimo, justamente un buen contraste con Brat, ¿no? Brat se repite mucho, Brat hace algo muy bien y ha sido una gran influencia para el pop a lo largo de este año, pero se repite, tiene algo que medio como que vos ya sabés lo que vas a escuchar a lo largo del disco. En este caso va variando un montón, porque canción a canción van construyendo diferentes imágenes, diferentes texturas, y me parece hermoso. La verdad que este álbum de Magdalena Bay, bastante largo para un disco de pop, nunca cansa. Y me imagino que en vivo debe ser una experiencia increíble por lo que vi de los visuales, así que bueno, recomiendo Imaginal Disc por Magdalena Bay. 3. Blood Incantation, Absolute Elsewhere. Una de las bandas más frescas de la escena de death metal. Gracioso decir muerte y fresco a la vez, ¿no? Pero en estos últimos 15 años es un grupo que ha innovado muchísimo y que ha marcado un diferente giro dentro de la escena del black metal técnico, el cual en muchos casos va hacia una tendencia que tiene muchos fanáticos, que es la parte más disonante, ¿no? En este caso, lo que está logrando, después de que había coqueteado con estas ideas en el gran disco Hidden History of the Human Race, ya coqueteaba con eso en el año 2019 esta banda, pero lo llevó al máximo a experimentar con elementos electrónicos, con elementos más profundos, y lo logra de una manera maravillosa. Es un gran disco este de Blood Incantation. Me sorprendió muchísimo de comienzo a fin. La primera escucha, soy sincero, me voló la cabeza y yo decía, no, este sin lugar a dudas va a ser mi disco del año. No hay forma de que no. Con las reescuchas bajó un poco de nivel, principalmente a partir de los 2 siguientes, que me parece que son 2 discos en otro nivel, me parecen
maravillosos. Vamos a estar charlando de eso en un toquecito. Pero quiero destacar un elemento no menor. En la segunda canción de este disco están de invitados Tangerine Dream. Tangerine Dream, banda legendaria de la escena electrónica alemana, invitados en un disco de death metal. Yo jamás pensé que iba a decir eso en mi vida, ¿no? ¿Cómo va a estar Tangerine Dream en un disco de death metal? Pero lo está. Discazo, escúchenlo. 2. Taper, The Pilgrim, Their God, and the King of My Decrepit Mountain. Bueno, un saludo muy grande al querido Hippo por recomendarme este disco que me voló la cabeza. Pasamos de un disco de death metal de extremo violencia, extremo poder, a algo más relajado, imposible. Un disco divino que tiene una sensación preciosa que se va construyendo. Esta es una obra conceptual. Es un disco que está dividido en 3 actos justamente. The Pilgrim, Their God, and the King of My Decrepit Mountain. Son 3 actos. Y es un debut impresionante desde Inglaterra. Esta banda, si bien recuerdo, Taper, o como le diríamos los hispanohablantes, Tapir, si bien recuerdo, ellos estuvieron abriendo recitales de Black Country New Road. Y uno puede encontrar reminiscencias a lo que ha sido el último giro de Black Country New Road de estos últimos tiempos. Pero aún así, me parece que donde queda más evidente tal vez una idea de algo similar a lo que está pasando en Inglaterra también, es a través del juego de los vientos, que me parece que están muy bien incorporados y me parece que es una pieza tremenda. Los 2 primeros actos, yo debo admitir, la primera vez que escuché el disco quería picarlo un poco, quería escuchar 2-3 canciones y después, bueno, lo escuchaba entero en otro momento. No lo pude soltar. Lo puse y no lo pude soltar. Los 2 primeros actos me parecen perfectos, me parecen de lo mejor que escuché en estos últimos tiempos. El tercer acto me decepcionó un poco. Me pareció que no concluyó a la altura de lo que fue la obra, pero es una escucha obligada este disco. Si te gusta este tipo de música, escúchalo, por favor. No te lo pierdas. Y número 1, Jordi Grip, The New Sound. El fin de Black Midi fue un shock bastante grande para los melómanos, porque esta ha sido una de las bandas más importantes de estos últimos tiempos, una de las bandas más creativas y me parece que más relevantes que hemos tenido en los últimos 10 años por lo menos. Y en ese sentido, cuando se separaron después de 3 discos gloriosos, quedó la sensación de decir, ¿qué viene ahora? ¿Qué puede pasar? Porque era un poco peligroso. Y para esta selección en particular quiero incluir un relato personal. En primer lugar sobre cómo conocí Black Midi, que fue a través del querido Damo Suzuki, que en paz descanse, el vocalista de Can, con quien afortunadamente tuve una muy buena relación. Y estoy muy agradecido de eso, de haberlo conocido Damo, de haber podido compartir una cena con él, de haber podido charlar en reiteradas ocasiones y compartir videollamadas largas, muchísimos correos electrónicos. Y un día él me comenta que salía de gira, que iba a tocar en tal lado, tal otro, y me dice que, bueno, nada, me comenta más o menos el itinerario. Después me contesta, después de tocar en Londres, si bien recuerdo, y me dice que tocó con una banda muy buena llamada Black Midi. En ese entonces Black Midi creo que solamente tenía un single que era el BM. Y solamente eso, no había otra cosa. Entonces yo me quedé atento a Black Midi, me quedó en la cabeza y eventualmente cuando aparecieron más canciones, esto fue creo que incluso antes de que hagan la sesión en KXP, y después cuando eventualmente apareció el disco Schlagenheim, me rompió la cabeza. Me pareció de lo mejor que llegué a escuchar de modo contemporáneo cuando salió. Me pareció increíble y afortunadamente eso solamente continuó creciendo. Y mi admiración por la banda continuó creciendo. Y tuve el placer de presenciar después en Buenos Aires tanto su performance en el Primavera Sound como también el show que hicieron en la trastienda, que fue el anteúltimo show de Black Midi. Creo que tocaron después en Chile y ahí se terminó la banda. Y conociéndolo a Jordi Grip y conociéndolo a Seth Green, que termina siendo el productor de este disco,
Conversamos un poco, yo le vendí a el querido Jordi un disco de Dino Saluzzi y le vendí Peperina de Serú Girán en vinilo. Y conversamos bastante, caminamos un rato. Y lo que me dijo Jordi en un momento fue que él tenía la idea de hacer un disco de salsa. Y que le encantaba la bossa nova, y estuvimos hablando un poco de Club de Esquina. Y después, bueno, hablamos un poco de Héctor Lavoe, Willy Colón, de Eddie Palmieri. Y yo tenía un poco de miedo ante ese concepto porque decía, bueno, este tipo puede ser algo brillante, pero me da miedo que tal vez le agarre la cosa exótica y quiera hacer un disco medio karaoke cantando salsa. Que bueno, si lo saca, viste, como un proyecto paralelo, todo bien, re divertido, pero si lo saca como un disco entero y medio como su obra después de separar Black Midi, ahí me daba un poquito de cosa. Afortunadamente, la obra final es una pieza increíble. Es uno de los mejores discos que escuché en mucho tiempo y me encantó. Me encantó los elementos de bossa nova que trabaja, cómo va construyendo estas canciones y medio como en cierto punto el tipo te habla desde un personaje que es literalmente Patrick Bateman de American Psycho. Si en vez de escuchar Huey Lewis and the News escuchara estas cosas, escuchara Willy Colón y escuchara Milton Nascimento. Es espectacular, ultra recomendable, sin dudas el álbum que más me impactó este año y te lo recomiendo. Se separó Black Midi, pero hay música para rato. Y ahora rápidamente vamos a pasar por las menciones especiales. Nick Cave and the Bad Seeds, Wild God. No terminé de ingresar en el mundo del disco, pero tiene aspectos brillantes y me encanta que Cave se mantenga tan activo. Por otro lado, Kim Gordon and the Collective, tristemente irregular y diría tirando a malo, pero el concepto me llamó muchísimo la atención. Hay algunas canciones donde queda perfecto este mix de Kim con beats de hip hop moderno y bueno, una sensación bastante tensa que va construyendo. El primer tema me pareció espectacular y me imaginé que iba a ser uno de mis discos favoritos del año. Tristemente no sigue con ese nivel. Kendrick Lamar, GNX, el disco sorpresa de Kendrick, que justamente fue un álbum que salió de un día para el otro, no me voló la cabeza. Algunos temas bárbaros, pero no quedé muy fascinado, principalmente a partir de lo alta que queda la vara de Kendrick a la hora de sacar un disco. Ulcerate, Cutting the Throat of God. Cuando hablaba de death metal técnico extremo y con tonalidades, disonancias y toda esa cosa bastante tensa, bueno, Ulcerate se me venía a la cabeza. Este para muchos es el disco de metal del año y entiendo por qué. Es decir, hay muchísimas influencias juntas y crean una pieza enorme, pero en lo personal no termino de conectar con este tipo de metal y no es un disco que haya reescuchado en muchas ocasiones. Gigan, Anomalous Abstracticate Infestesimus. Bueno, ya el nombre lo dice, ¿no? Esto va a ser metal raro. Cuando escuchas un nombre así, sabes que este no va a ser una escucha normal. Y seguimos con más death metal técnico y disonante. Demoledor, discazo. Pero tal y como pasa con Ulcerate, no es un disco que vaya a reescuchar mucho y por eso es que no entran en mi listado de los 24 álbumes. Godspeed, You Black Emperor, no title. As of 13th February 2024, 28,340 dead. Un nombre que hiela la sangre. Y un disco que es particular por este grupo tan creativo, pero que está muy lejos de sus más grandes obras. Realmente es fuerte. Es fuerte escuchar este disco y tal y como dije con Mount Eerie, este no es para escuchar en un día melancólico. Lupe Fiasco, Samurai. Un muy pegadizo disco de hip hop por un artista que nunca antes había escuchado. Y me reenganchó sinceramente. Me parece que está muy bueno, así que si querías algo más de hip hop, ahí lo tenés. Kamasi Washington, Fearless Movement. Una de las más grandes caras del jazz moderno sigue en una búsqueda acorde a lo que fueron sus últimos EPs, pero sin llegar a la grandeza de Epic o de Heaven and Earth. Kamasi Washington, indudablemente, como decía antes, una de las figuras más importantes del jazz contemporáneo, y es un disco que si querés ver por dónde anda el género, dale una escucha. Opeth, The Last Will,
and Testament. Este es un regreso a las voces extremas en algunas canciones, pero no es un regreso al sonido extremo de Opeth. El marco progresivo sigue, es decir, está en lo que ha sido Opeth de estos últimos años y tiene momentos tremendos, pero en lo personal no me termina de convencer. Confiar l'import du sang. Un black metal muy melódico y también muy propio. Musicalmente parecería distanciarse justamente del black, pero el espíritu es indudablemente atado al género. Se siente auténtico lo que hacen estos canadienses y es un disco que me tomó por sorpresa. Judas Priest, Invincible Shield. Pasan los años y prevalece Priest. Me saco el sombrero a Rob Halford y amigos porque es algo tremendo lo que lograron acá. Jessica Pratt, Here in the Pitch. La vibra que tiene es algo increíble. Te transporta y medio que me arrepiento de no haberlo incluido. Es un disco muy particular. Bueno, yo ni siquiera me voy a gastar en intentar pronunciar ese nombre. Se lo dejo acá, ustedes hagan lo que quieran con eso. Y es un atmospheric black metal y black metal melódico muy particular. Mayhemic Toba. Blackened thrash metal desde Chile en un debut que me llamó mucho la atención, me pareció muy logrado y bueno, la verdad que lo recomiendo si querés más metal. Después tenemos a Paul Weller con 66, un nuevo disco del ex líder de The Jam y Style Council, muy logrado en esta faceta de cantautor que viene trabajando estos últimos tiempos. Sal del coche con Ciudad de Polvo, Zoe con Umbilical, Juliana Gatas de Miranda con el disco Maquillada en la Cama, que me encantó este disco, una gran sorpresa por ella saltando hacia un disco solista mientras sigue coexistiendo Miranda. Shabaka con Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace, otra figura al igual que Kamasi Washington muy importante en la escena del jazz contemporáneo y que en este disco lamentablemente me decepcionó un poco porque no terminé de conectar de la manera que me habría gustado. Luego uno de los mejores grupos para ver en Argentina en vivo sin lugar a dudas, Socorro, pero que en el álbum de estudio, exquisito como el disgusto, no termina de llegar a lo que logran en escena. Es un fenómeno que suele ser bastante común dentro de muchas bandas, pero bueno, es una pena que el disco no me haga sentir como cuando los veo en vivo. Much Hummy, #RichXXX Haitian. Los haitianos tienen algo para decir, en un particular hip hop y un disco que me tomó por sorpresa. Muy interesante, muy muy interesante. Paysage d'hiver con Diverge. Es un proyecto muy particular este, paisaje de invierno, que en este disco, que en alemán sería Las Montañas, logran, seguir construyendo esta imagen de atmospheric black metal que vienen trabajando hace años y me pareció una pieza sumamente interesante. Claramente es tensa, es intensa, pero es muy particular cómo te acompañan estos discos y es una buena escucha para el invierno. Billet Pony, Monarch of Monsters. Este disco me tomó por sorpresa, no sé ni cómo describirlo y me incomoda tener esa foto de acá, pero bueno, es un disco que me tomó muy por sorpresa. Estuve leyendo un poco de qué va y no sé qué opinar al respecto. This is the Glass House 867. Cosas brillantes y otras no tanto, un disco sumamente irregular donde tal vez este artista logra encontrar un filtro y medio como condensar un poquito más y no ir por tantas vueltas diferentes. Puede lograr grandes discos, pero por el momento me parece más como algo llamativo y con buenos momentos en lugar de una gran pieza. Defeated Sanity, Chronicles of Lunacy. Brutal death metal muy técnico y seguimos cosas metaleras y duras como para acompañarte si quieres hacer ejercicio. Chelsea Wolfe, She Reaches Out To. El regreso de una de las reinas del Dark Wave. Me parece siempre con Chelsea Wolfe algo muy interesante escuchar sus discos. Es una artista que no la tengo tan presente y que muy rara vez la he puesto en los programas de radio, pero cada vez que la escucho me impacta. Realmente la destaco y me parece que es una figura que ha hecho muchísimo en el mundo de la música y que me encantaría en algún momento ver en vivo.
Ski Mask Resort. Relajado y precioso disco electrónico, me transportó este álbum. Después otro disco nacional que me llamó mucho la atención es el de Sunlit, No Mires Atrás. Quiero destacar a los metaleros Nails con Every Bridge Burning, que no me pareció tan bueno como los anteriores, como el Silent Death, pero aún así es una interesante pieza. Y finalmente, destacar, por qué no, a Brat por Charlie XCX, para los Brat maníacos. Y bueno, gracias por acompañar, un abrazo muy grande, espero que hayan disfrutado. Mi nombre es Agustín Riestra. Pueden escuchar los programas de radio, los podcasts de música de látigo y solo látigo que los subo acá en YouTube y también en otras plataformas. Dejo el Linktree abajo. Y si pueden apoyar esta causa por la cultura, también en el Linktree van a encontrar lugares donde pueden apoyarnos de una manera u otra. Así que bueno, muchas gracias, un abrazo gigante, cuídense y espero que en alguno de estos discos encuentren algo interesante. Abrazo grande y coméntenme por favor cuáles son sus discos favoritos de este año, cuáles escucharon más y nos vemos la próxima. Recuerden seguir en Instagram Música de Látigo, en YouTube también y nos vemos.